Entonces, bienvenidas, bienvenidos a este espacio cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y tengo esta tarde el privilegio entonces de presentar a una muy querida amiga, pero siempre tenemos que leer las credenciales. Clementina Babcock es profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde dirige el proyecto Crónicas Novohispanas. Aquí hay un apuntamiento. Mi servicio social lo hice con receta de Lourdes también, sobre crónicas provinciales, hace 20 años. En paz descanse, una gran persona. Es miembro del nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Gobierno de México. Dirige la línea de investigación La representación del indio en crónicas, códices y manuscritos del siglo XVI y siglo XVII en el posgrado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la UNAM. Además de impartir los cursos de Mesoamérica en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y en 2024 publicó bajo el sello del Fondo de Cultura Económica una nueva edición del Códice Ramírez, hallado, casi perdido, publicado. Pero además, eh, ahora sí que, ¿cuáles son sus credenciales para hablarnos de ese territorio? Bienvenidas, bienvenidas, adelante, por favor, con calmita. ¿Cuáles son sus credenciales para hablarnos de ese territorio? Ya platicamos en su momento las credenciales de la maestra Loredana, directora de Fideicomiso Centro Histórico, y cuando empezamos a analizar el barrio de Moyotlán, pues está el maravilloso artículo que ya había publicado la doctora Mundi, que todos podemos descargarlo gratuitamente en el sitio web de la Academia Mexicana de la Historia. Ahí les va. Libro. Clementina Babcock y Patricia Escandón, quien también, gracias a ti, conocí, una gran persona. El barrio de la Lagunilla en el siglo XVI, de pantano a barrio comercial. Esto es una novedad. El libro todavía no sale, está apenas al calor de los tórculos de la imprenta, porque pronto se va a presentar en la Casa Tagle, sede del Fideicomiso Centro Histórico. No se pierdan, porque además las publicaciones que hace el Fideicomiso son de acceso gratuito. Entonces, la cosa es que tienen muy pocos ejemplares y hay que estar al tiro para tener el suyo. Los artículos, yo fue por el que comencé a seguir y que conocí la resemantización de un espacio sagrado en el México novohispano, Huepopan, de mojonera y escenario ritual, a Santa María la Redonda. Cambios y continuidades en un antiguo barrio de la Ciudad de México, el caso de Huepopan Tlaquechiuca, publicado en 2012 en la Universidad Nasan de Nagoya, Japón. Originalmente, Clementina Babcock y Rosen Rovira han abordado consideraciones en torno a la territorialidad del espacio vivido en las parcialidades de Teopan Tlaquechiuca y Teopan de México, Tenochtitlan, en el Boletín Americanista del 2013. Resistir erguido frente al tiempo. El barrio de Cuepopan Tlaquechiuca y su relevancia en la historiografía de México, Tenochtitlan, en Entre Caníbales, revista de literatura del 2019 en Lima, Perú. Capítulos de libros de María Carmina Ramírez Maya y Clementina Babcock, Emergencias de un espacio público a través del tiempo, el barrio de Cuepopan en la Ciudad de México, en De otros asuntos e historias de la arquitectura, interpretaciones poco conocidas o no divulgadas, compilado por María Elena Hernández y publicado en 2009. De nuestra autora y María Flores Hernández, el espacio de la plaza y capilla de Concepción Cuepopan en la época prehispánica, en el librito que publica la Universidad Iberoamericana. Digo librito porque es un pequeño delegado, pero es una obra interesantísima, sobre todo las fotos, ¿verdad? Pero los varios textos, entre ellos el tuyo, es una chulada. El libro se llama Concepción Cuepopan, los rostros de una plaza, y lo publica la Universidad Iberoamericana en el 2013. La autora y Maribel Aguilar, El antiguo barrio de Cuepopan, una revisión histórica en todos los rumbos, salvaguarda del patrimonio material de la Ciudad de México. Y por último, esa fue coordinación del Aerotopete. Querido amigo también, que lleva el archivo de la palabra. Una maravilla. Y el programa de radio INA, no lo pierdan, por favor, porque sigue estando disponible, es una belleza. El antiguo barrio prehispánico de Cuepopan, producido en julio de 2019. Entonces, como verán, el territorio sí que sabe. Pero además empezó, si mal no recuerdo, porque estabas investigando unas guerras en Azcapotzalco del Imperio Tepaneca y eso te trajo hasta Cuepopan y entonces te enamoraste de este barrio y empezamos a encontrar, empezaste a encontrar maravillas y nos las empezaste a hacer saber. Esa es la intención de este conversatorio. Son territorios muy viejos, que mucha gente ha dicho muchas cosas sobre ellos, pero
se han repetido. Casi siempre se dice lo que dice un libro anterior, no han vuelto a archivo. Y las fuentes en archivo nos están arrojando nuevas cosas que luego, una vez que abren el suelo, porque hay que hacer una reparación, entonces se rompió, y aparece un muro, y aparece una cabeza cercenada de caballo. Y usted demuestra que Calle Allende fue la salida de la huida de la noche triste. Ese caballo pertenece a las tropas de Cortés, y ahí está arqueología, no hay de otra. Entonces, te ayudan a eh, rectificar la información, actualizarla y en algunos casos hasta cambiar la perspectiva de lo que significaban esos territorios frente a pruebas arqueológicas y a nuevas, viejas fuentes que no habían sido miradas adecuadamente o que salieron a la luz hace poco, como Chimalpaín y otros investigadores que, bueno, tampoco yo no tanto, pero digamos no los tenían a la mano, y Casbalcet. Entonces ahora podemos contar con nuevas fuentes también de la época e ir haciendo anotaciones más específicas sobre ese territorio. Esta es la intención de este ciclo de charlas. Esta ya es la tercera que tenemos y pues esperemos sea absolutamente sobrado. Sin más entonces, le paso el micrófono a la querida doctora Clementina Martín. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes, queridos, queridas, querides. Para mí es un enorme placer estar hoy con el maestro Alejandro Hernández. No es la primera vez que nosotros estamos trabajando y escuchándonos. La labor que hizo Alejandro en el Fideicomiso en la Ciudad de México es imparable y sigue siendo imparable porque aparte inaugura este ciclo de conferencias en este maravilloso, espléndido e importantísimo referente que es la Casa de la Primera Imprenta, eh, con un vínculo. Justo también estaba, su primera invitada fue la maestra, la anterior estuvo Bárbara Mundi, toda gente que nos conocemos y sabemos qué estamos haciendo. Y una de las cosas que le comentaba a Alejandro y que él me ha escuchado en otras charlas que muy amablemente me ha invitado, estuvimos hablando de los primeros vecinos en el siglo XVI, quiénes son los primeros vecinos hispanos en esta zona, que también, bueno, no voy a contar lo que ustedes, si nos acompañan en la invitación cuando salga el libro, prontamente ya está en imprenta y lo van a ver la portada, porque sí tengo la autorización del fideicomiso para mostrarle la maravillosa portada que nos hicieron, para que ustedes conozcan también la historia no contada de la lagunilla del siglo XVI, cuando la ciudad no era ciudad, cuando la ciudad estaba siendo pensada, esa urbe que conocemos y nos describen la Ciudad de México es la del siglo XVII, no la del siglo XVI. Pero una de las cosas que le decía Alejandro, y por eso no traigo, a diferencia de Bárbara, que había traído un speech, algo escrito, es que hace 23 años que camino, que transito por este territorio. Esto que conocemos hoy como la Lagunilla, como la colonia Guerrero, y que tiene una historia maravillosa. No solamente actualmente, porque vamos a ver fotos actuales de lo que está sucediendo en el barrio, sino que tiene una profundidad histórica increíble, que va, por lo menos la podemos echar, a esta zona, a este territorio en el siglo XIII después de Cristo. Es decir, nada de lo que uno va caminando por algunas calles que vamos caminando, vamos transitando, son de la antigua traza de México Tenochtitlan y posiblemente de viejos caminos. Entonces los voy a invitar a hacer este camino. Como bien vos lo decías, Alejandro, esta historia empieza yo. A mí siempre hay dos temas de investigación que siempre me llevan, me traen, me alejo y me regresan. Uno es Cuepopan Tlaquechuca. Ahora voy a explicar también el nombre, porque los nombres son sumamente importantes, saber qué están significando. Y el otro es Robert Barlow. O sea, entre Robert Barlow y Cuepopan Tlaquechuca yo me alejo porque salen otros proyectos de investigación y la vida me va llamando, me van recorriendo, me van solicitando y termino yo volviendo ahora sí que a mi primer amor. Mi primer amor, digo, que es Cuepopan Tlaquechuca, porque esto empezó precisamente cuando yo llego a México en el 2001 a realizar mis estudios de posgrado en la UNAM, bajo la dirección del doctor José Rubén Ramírez Galán, un gran maestro, un gran maestro de maestros, y yo me aboco a trabajar la famosa guerra entre Tenochtitlan y Azcapotzalco, pero desde una interpelación historiográfica, es decir, para ser clara, es decir, ¿qué dicen los corpus documentales sobre esa guerra y por qué esa guerra fue inaugural? Todo el mundo la nombraba,
pero sin embargo faltaba un trabajo de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué esa guerra fue tan... Y estamos aparte hablando en un espacio tan particular, porque esto es parte, estamos precisamente en parte de lo que conocemos como el recinto ceremonial. Lo que Alejandro en la anterior conferencia de Bárbara dijo, el quinto barrio. Que lo vamos a discutir, ¿no? Que lo voy a discutir a morir te discuto el quinto barrio. Pero la idea de esta tarde con ustedes es contar también cómo los investigadores, las investigadoras, a veces los propios temas de investigación nos van acompañando a lo largo de la vida. Yo empecé a trabajar a este barrio, a sacar como un hilito negro de que, con una simple pregunta, porque me describía Chimalpán, voy a ir paso por paso y está todo ilustrado. Es más, quiero dar una introducción para después, si me permiten, apagamos las luces para poder disfrutar las imágenes. Si a ustedes les parece bien, poder apagar y poder ver, ¿no? Las imágenes con toda la claridad. Decía yo inicio con una pregunta básica que me describe, que le plantea Chimalpán, este cronista de Chalco, de Amecameca, que aparte a muy pocas cuadras de aquí ya no existe más la ermita, desapareció la ermita de San Antonio Abad. Él estuvo, no como cura, porque eso era imposible en el periodo novestano, pero estuvo custodiándolo. Él escribe en náhuatl, y las mejores traducciones que tenemos de su texto, primero parte en el siglo XX va a ser traducido al francés. Fíjense de las cosas que tenemos de nuestros cronistas de tradición indígena. Él escribe en náhuatl, y las traducciones en el siglo XX van a ser en francés, después en inglés, y después empieza un seminario maravilloso en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, liderado por Víctor Castillo Ferreras, que en paz descanse, por José Rubén Romero Galván, por la doctora Silvia Limón, por Miguel Pastrana. No quiero ser injusta, pero un seminario que funcionaba maravilloso y que entre estas cuestiones empiezan a traducir, ¿no? Si tienen que ustedes adquirir o les interesa la obra de Chimalpán, es la del Instituto de Investigaciones Históricas, no lo duden. Pero aparte esto se suma que en el 2014 o algo, creo que todos sabemos, que entra un pitazo, como lo decimos aquí en México, al Instituto Nacional de Antropología, que iba a rematarse los 3 tomos, nada más ni nada menos que de Don Sigüenza y Góngora, el hombre más culto del siglo XVII de toda América, que tenía una biblioteca impresionante, y que en el siglo XIX un señor llamado Herrero Mora intercambia estos 3 volúmenes por 19 Biblias. Estas son las historias que uno debe contar, ¿no? Para 2014, bajo la administración del presidente Peña Nieto, se avisa Lina, iba a ir a remate en Inglaterra, y hay una negociación y se adquieren estos 3 tomos que están en custodia en el Museo Nacional de Antropología, en el acervo del Museo Nacional de Antropología, donde ahí nos topamos por primera vez, no solamente con un Chimalpán diferente, sino con la obra completa de otro cronista de tradición indígena como es Alba Ixtlilxóchitl, que no se llamaba Alba Ixtlilxóchitl, con otro nombre, él se puso el nombre de Alba Ixtlilxóchitl, el famoso textocano que se dice heredero, porque tiene que ver con los pleitos del siglo XVII y sobre todo con la corona. Pues miren todo lo que, ¿no? Para llegar a hacerme la pregunta. Cuando empiezo a leer sobre la guerra entre Tenochtitlan y Azcapotzalco, la primera pregunta que me hago es, bueno, pero ¿y dónde está Cuerpopán-Tlacochitl? ¿Dónde está? Y resulta que cuando hablo con mis maestros, todos decían, no, bueno, está en el centro, está en el centro. Y ese centro, esto que conocemos como el perímetro A, centro histórico, yo decía, pero esto está raro, ¿no? Es decir, ¿por qué no tenemos más datos? O sea, me está faltando, me falta información. Y de esa manera, ahorita sí vamos a apagar la luz. Gracias, perdón. Ahí está. Ahí creo que se ve mucho mejor y podemos disfrutar las imágenes. Todas las imágenes que voy a mostrar están autorizadas, por eso ustedes están viendo esta liga, ¿no? Esta liga siempre es muy importante saber cuál es el referente, tiene que ver con los derechos de autor, tiene que ver con el ámbito jurídico. Es decir, recordemos que en México tenemos una ley muy importante de patrimonio de archivos, todo lo que es la ley de archivos. Es importante siempre dar referencias de donde uno saca
las imágenes. Y la fotografía que traigo acá, posiblemente algunos de ustedes la hayan pasado, es una historia que hoy no voy a contar porque si no me iría porque aparte, tan solo un detalle, esta capillita que está enfrente de la iglesia de la Concepción, la magnífica y exquisita iglesia de la Concepción, resguardó en la época revolucionaria a los muertitos de la revolución, entre otras cosas. En esta plazoleta fue donde se hicieron los primeros juegos eléctricos, las podríamos decir las ferias, las primeras ferias, y todo esto precisamente por aquí, que es una calle hoy cerrada por una reja, es parte y es el corazón de la Lagunilla. Y vamos a ir parte por parte. Ale, si me ayudarías. Esto es algo que a mí me parece siempre, a mí no me da mucha vergüenza nunca mostrar la cocina. Creo que todo investigador, todo profesor, debemos mostrar la cocina de nuestras investigaciones. Este texto es el texto cero, lo que denominamos el texto cero. Y remite, por eso lo estoy trayendo acá, nada más ni nada menos al que fue el primer director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Alfonso Caso, con el presidente Lázaro Cárdenas, porque Alfonso Caso es el que saca este texto. Este texto lo pueden ustedes consultar, lo pueden revisar, superado, pero que creo que a veces cuando se utiliza la palabra, ahí está superado, ¿no? Seamos un poco justos en los contextos y la información que da. Es un texto maravilloso donde él hace referencia y describe muy rápidamente y hace algunas traducciones en náhuatl de los 4 barrios de Tenochtitlan y lo que él denomina los 8 de Tlatelolco, cosa que hoy ya discutimos que sean 8. Lo de Tlatelolco sigue siendo algo para seguir trabajando, para seguir investigando y voy a mostrar por qué. Entonces, este texto fue mi primer acercamiento para decir, ok, entiendo cómo estaba dividida la traza, cómo estaban divididos los 2 islotes, las 2 ciudades gemelas y qué nombre tenían. A este primer texto yo empiezo a darme cuenta, porque es un texto que aparte es maravilloso, por eso los invito a leer, donde no solamente dice la traducción, sino como cada uno de estos barrios, y voy a repetir lo que dijo Alejandro la semana que estuvo Bárbara Mundi con ustedes, no voy a entrar en una discusión porque no vale la pena entrar si esto es un Calpulli, si es un Tlaxilacali, no, yo voy a hacer referencia conceptualmente, hablar de barrio y barrio menor, para ser más claro. Me parece que a veces hay que ser claro, que no hay que entrar en un purismo para mostrar que es el náhuatl. O sea, me parece una tontería. La siguiente, Ale, por favor. Y entonces, no solamente leo lo de Alfonso Caso, sino digo, bueno, pero ¿qué significa esto de Cuepopantla Quechuca? Creo que es el segundo paso que todos debemos hacer. Es decir, ¿de dónde viene el nombre? ¿De dónde proviene ese nombre? Y no me quedo con la explicación que me da Alfonso Caso, que no es que estoy descartando, sino como historiadora uno hace crítica de fuentes, ¿no? Es decir, y me remito, ahí está precisamente, ¿sí? Una de las publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ¿sí? La edición de don Víctor Castillo, que donde estés te extrañamos y te queremos, porque es, y fue, y será un gran maestro. El primer Amochtli, como él lo decía, es el nombre correcto de códice. Nosotros tenemos como este latiguillo decir que los códices, que viene de la palabra en latín codex, hablamos de los códices, pero el nombre correcto en náhuatl sería la Amochtli, que aparte la Amochtli, hago esta pequeña aclaración, es una planta que remite a un ambiente, un medio ambiente acuático. Y es como se visten los mexicas, no tenochcas, mexicas cuando están ingresando a la cuenca de México, su ropa es de Amochtli, es decir, humildemente se visten de totora, ¿no? De un ambiente lacustre. Y por el otro lado, reviso, ¿sí? A Fray Agustín de Betancourt, esta obra. Se dan cuenta que las 2 obras que estoy consultando, le estoy poniendo los nombres y fechas porque no es nada inédito. Hasta acá no hay nada inédito. Todo lo pueden consultar. Que es nada más ni nada menos de esta magnífica obra de teatro mexicano de Fray Agustín de Betancourt, que a veces se le coquetea, pero no se le hinca el diente. Yo creo que hay que hincarle el diente bien, porque dice, como repite cosas de otros franciscanos, no, pero a ver, esto es algo sucio. A veces hay que revisar todas las obras de los franciscanos si no se están repitiendo. Hay algo más.
Pero ¿qué me dice? Y esto es lo que nos interesa a nosotros empezar, o quiero yo con ustedes empezar. Me dice Francisco de San Antón, miren, aparte el nombre, yo le digo Chimalpan, ¿no? Así, pan, rapidito. Se llama Francisco de San Antón Muñón Chimalpan Cuatlehuanitzin. El Cuatlehuanitzin me está dando el reverencial y que es un pili, es un noble, no es cualquier persona, aunque sea el siglo XVII, me está abarcando que es una persona de la nobleza, es decir, que tiene todo un registro de oralidad, que tiene todo un registro de genealogías, y dice, y con ello dieron nombre al tramo de camino de Céspedes, ojo con esto, que hasta ahora se llama Cuepopam. Esto es lo primero que me dice Chimalpan, y yo digo, madre mía, ¿qué significará esto? ¿No? ¿Qué significará esto? Me voy a otra fuente de consulta y busco césped, porque lo primero que a mí me vino, no sé si a ustedes por ahí le viene a la mente lo mismo, el césped como lo pensamos hoy, en los jardines, el césped verde. El diccionario de autoridades no da esa definición, sino que césped es un bloque hecho, realizado con barro y diferentes amosli, con material acuático que se solidifica y se convierte en un camino rudo, en un camino que es calle Tacuba. Hoy, actualmente, calle nada de césped como lo pensamos, y que aparte, y ahorita vamos a ver, la Ciudad de México tenía 3 huepostli, es decir, 3 caminos o 3 vías, como se le dice, que comunicaban hacia el sur, calle Tacuba, que la caminamos y venimos y a veces nos perdemos la perspectiva que estamos pasando por un camino no histórico, recontra histórico, y lo que hoy es calle Brasil, que conectaba esto que estamos aquí, este espacio, el centro ceremonial, con nada más ni nada menos que el Tecpan, mal llamado Palacio, y lo pueden hacer caminando, los invito a hacerlo caminando, caminan todo calle Brasil, cruzan eje 1 norte, se convierte en Peralvillo, ahorita la vamos a ver, y salen al Tecpan. Es decir, hay una conexión magnífica. Y lo que me dice y me complementa Fray Agustín de Betancourt, donde se hacían las esteras tras las camas, que esto es Tlaquechtli. Es decir, que me está hablando, fíjense, en estas etimologías que son tan importantes, primero me hablan de un camino que está haciendo referencias a un ámbito acuático. Es decir, que Cuepopan Tlaquechuca es un ámbito acuático. Es decir, y eso creo que lo hemos perdido, que a veces lo recordamos, como el día de ayer con la tormenta, las tormentas cuando se empieza a inundar, y ahí decimos, ay, pero si vivimos en una cuenca, ¿no? O sea, por el agua, ¿no? Los problemas del agua y las inundaciones, y nos va recordando que lo que nosotros pensamos en esta megalópolis que vivimos, en esta increíble ciudad, es una cantidad de ciudades y pueblos que se constituyeron como tal, pero recién para los 50 y 60 del siglo pasado. Es decir, es una ciudad vieja, pero a la vez muy joven. La siguiente, por favor. Pero no solamente me quedé con eso. Digo, bueno, ya sé el nombre, ¿no? Primer punto que dije, ok, bien. Sino que, digo, voy a consultar 2 documentos que también son sumamente importantes y que aparte ahí empezó a aparecer la novedad y todo el mundo empezó a decir, wow, esto que estás diciendo no lo sabíamos. O sea, en 2 corpus documental que no son de tradición mexica, sino estoy hablando primero de lo que conocemos como el Códice Chimalpopoca, que está dentro de un corpus documental que lo conocemos como los Anales de Cuautitlán, precisamente porque fue producido en Cuautitlán, hoy en el Estado de México. Ahí está la leyenda de los soles, es decir, ahí está la narración de la creación del quinto sol, y este Códice Chimalpopoca, que lo estamos, nos dice algo muy interesante, y la tira de Tepexpan. Tira de Tepexpan, que aparte el gran especialista de la tira de Tepexpan es y sigue siendo el doctor Javier Novés del Colegio Mexicano. ¿Qué nos dice acá? Que en tiempo de este rey Huaxin de Cuautitlán, comenzó la guerra de Jaltocan. Jaltocan estamos siguiendo al norte de la ciudad. Esta era la tierra de los jaltocamecas.
Es decir, Huepopan, la primera referencia que tenemos, es en torno al mundo mexica Tenochca. Pero acá la referencia que me está dando el Códice Chimalpopoca es que este espacio estaba poblado antes que llegaran los mexicas Tenochca, antes de la fundación de Tenochtitlan. Y no solamente que era tierra jaltocamecas, sino que era, y esta es la palabra, era un lindero. Es decir, había población, es decir, no, rompemos esta idea que siempre un centro controla solamente su territorio. La idea que nos están proyectando es que controlan otros territorios productivos donde hay población. Y esto es maravilloso porque lo dice claramente. Acá por eso lo traigo yo a la cita. Lindero era el que venía derecho por Huepopan. Es decir, me está diciendo el Huepopan del nombre, perdimos el nombre original de Huepopan, que le habrían puesto la gente jaltocameca. Pero sabemos que para el periodo donde Cuautitlán es fuerte, sí, es fuerte, Huepopan, era un espacio habitado. Esto ya también lo sabemos porque sabemos que la fundación de Tenochtitlan estaba vacío el territorio, ¿no? Esto es parte de la construcción que hacen los mexicas tenochcas para construir su propia legitimación. Y la tira de Tepexpan, que es maravilloso, nos habla de Tlamin Cuajochosli Tezcatzongo, ¿sí? Que significa, hago una traducción muy chafa si ustedes me permiten, disparar una flecha a marcar Mojonera, Tezcatzongo, barrio menor de Huepopan. Es decir, que estos espacios eran conocidos. Y acá tenemos la imagen. No solamente me aparece alfabéticamente, sino que tengo la imagen, y por eso lo traigo, ¿no? Para mostrar, ahí tenemos al gobernante sentado en su pali, mal llamado trono, y está marcando, ¿no? Está fechando, está dándonos indicios. Lamentablemente, este documento no se encuentra en nuestro país, por eso pongo las referencias, está en la Biblioteca Nacional de Francia, como tantos otros documentos que podemos acceder, sí, por supuesto, pero que por determinados motivos y contextos no actuales, sino no hispanos, fueron sacados, yo no diría de nuestro país, porque en ese momento, en el periodo novohispano, no era nuestro país, no existía México como tal. Existía el virreinato de la Nueva España, que son cosas muy diferentes. Entonces, aparece, el nombre, sé que aparece como lindero y mojonera, previo a la llegada de los mexicas tenochcas, ahora sí mexicas tenochcas, es un espacio dentro del islote que es habitado productivamente y es una mojonera, es una marca importante. La siguiente, por favor. Pero esto yo no me quedé, ¿no? Uno no va avanzando y se va empezando a emocionar y la gente que me conoce sabe que yo me emociono de manera terrible. Yo en ese momento andaba por influencia, mala influencia de mi maestro, del doctor José Rubén Romero Galván, que había hecho su tesis doctoral, magnífica también, los invito, fue publicada en el año 2003 por el Instituto de Investigaciones Históricas. Estoy hablando del libro de los privilegios tardíos. ¿Quién no le? Bueno, es su tesis doctoral del 83 en Francia. Y empezamos a pensar y a desmembrar la figura de este supuesto, yo creo que no lo es, aunque aparezca en el archivo así, Alvarado Tesusomo. El gran Alvarado, que es el cronista por excelencia de la Ciudad de México. Él vive, su padre va a ser no solamente el que maneja la cabeza del Cabildo de Indios, después va a ser su cuñado, el famoso Valeriano, ¿sí? De Tlatelolco, va a ser su cuñado, pero Alvarado Tesusomo, y acá quiero ser claro, no escribe, porque sabemos de su letra, él trabajaba en la audiencia, era nahuatlato, ¿no? En la audiencia él iba a alegar por temas litigios de tierra. Hay que pensar en esos momentos críticos, ¿no? Momentos muy críticos. Y mi propuesta, sobre todo en los últimos textos que he producido, que he escrito, en torno a Alvarado Tesusomo, es que él está dictando. Es algo muy común en la época. No solamente posiblemente lo hizo él, sino tenemos nada más ni nada menos que al que va a refutar a el cura o al confesor de Cortés,
Estoy hablando de quien conocemos como el cronista soldado. ¿Saben quién es el cronista soldado? Bernal Díaz del Castillo, en la antigua hoy Guatemala, que está ciego y por lo menos nos dicen, que más sabe de Bernal Díaz del Castillo es Guillermo Turner. O sea, tiene hasta los datos de dónde nació en España, cuáles son, no se llamaba Bernal, todos los datos, todos los problemas, lo tenemos ahí con Guillermo Turner. Recomiendo la obra de Guillermo Turner, donde él va a contar que está su sobrino anotando. Entonces, posiblemente esto que hizo Alvarado fue contar una historia y fue registrada en esto que conocemos, y la portada que ustedes están viendo es de la Crónica Mexicana que está en el Archivo General de la Nación. Es del siglo XIX. En nuestro país tenemos la más antigua, la Crónica Mexicana más antigua. No está en nuestro país, está en Washington, en el museo, en la Biblioteca del Congreso, y es como lo conocemos como el manuscrito Kraus. ¿Sí? Esa es la más antigua. Después tenemos varias copias, en nuestro país tenemos dos, esta que estoy mostrando, que es del siglo XIX, en el Archivo General de la Nación, y la segunda es la que tiene el Instituto Nacional de Antropología en el Museo Nacional de Antropología, y que nos llevó a hacer este magnífico, tengo que hacer publicidad por los proyectos que siguen viables, pueden entrar a esta liga, es un proyecto que hicimos de manera internacional con Japón. Japón está muy interesado y aparte tiene alta tecnología. La página se abre y se abre con una fidelidad, donde ustedes tienen las tres copias del siglo XIX, la que está en Texas, en la Benson, la que está en el Archivo General de la Nación, pero la que tiene Lina, que nunca había salido a la luz y nadie había dicho nada. ¿Y por qué yo estoy hablando de él? Porque precisamente la Crónica Mexicana, escrita a fines del siglo XVI en castellano, y él escribe o dicta, para ser clara, dos textos. Uno es la Crónica Mexicana a fines del siglo XVI y la otra un poco tiempo antes de morirse en náhuatl, que Chimalpán, en eso que les conté en el 2014, ahí tenemos un manuscrito en Marín. Ahora lo vamos a ver, yo muestro todo, yo no tengo problema de mostrar nada. Pero ¿qué dice la Crónica Mexicana? Él, ¿quién es Alvarado Tesosomo? Primero que era un vecino, si vamos a hablar, iría acá a la vuelta, exactamente acá a la vuelta. Era de la alta nobleza mexica Tenochca. Él era heredero de Ayayaca. Ustedes me disculparán, porque siempre yo sé que mi acento es un poco feo con mi yeísmo, y por más que hace 24 años que vivo aquí, el yeísmo no se me va. Pero sí creo que se entiende que si digo Ayayaca, ¿quién es? ¿No? El güey Tlatoani de las conquistas, que también ahora lo vamos a volver a ver, porque aparte tiene la hermana tan conflictiva. ¡Ay, qué conflictiva que es la hermana de este hombre que se casa con Mokiwitz, el gobernante de Tlatelolco? Ah, ahí vamos. ¿Y qué me dice Alvarado Tesosomo? Me está contando, y acá lo traigo, cómo Huitzilopochtli, la deidad del grupo mexica, el dios tutelar que va a guiar su salida, su migración o peregrinación de este grupo, les dice dónde se van a sentar y cómo se van a organizar. No estoy inventando nada, yo muestro siempre la evidencia porque me parece a veces esta historia ficción, a lo cual es maravillosamente no ficción. Tenemos algo magnífico, magnífico. Y también, no solamente me está diciendo que se van a dividir, justo, ¿no? Que Bárbara hablaba de Moyotlán, tu barrio preferido, con Atzacoalco, ya lo dijo públicamente. Imagínese cuando yo miraba el video, yo decía, míralo tú. No solamente me habla de 5 barrios, sino me dice, ay, no, San Juan. Pues va. Ahora, después me voy a desquitar. Sino que me dice, fíjense, cómo se va a dividir en 4 barrios, Moyotecas, ¿sí? Teopantlaca, Atzacoalco y los de Cuepopan, ¿no? ¿Y qué dice acá? Que quién es el que está organizando, ordenando, ¿qué es este señor? No es todavía un güey Tlatoani, porque no tienen políticamente el estatus. Podríamos decir que los lidera, los organiza, que es Huitzihuil el Viejo, bueno, y acá está, bueno, la rúbrica, no voy a mostrar toda la página, está accesible, es libre. Pueden consultar la página, aparte no solamente la página fue pensada
no se pixelea porque este es el poder de los colegas japoneses con el doctor Okosh. Realmente el doctor Yukitaka y la Universidad de Shenzhou está alojado en la Universidad de Shenzhou porque tienen la tecnología para que no se caiga y porque ellos creo que van en la 10G. O sea, si nosotros vamos en la 5, tienen una tecnología impresionante. Ustedes pueden abrirlo, pueden ver el original y pueden ver la paleografía que le hizo la doctora Berenice Bravo, ¿sí? De la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero a la vez pueden ponerles palabras claves en náhuatl y les localiza todo en náhuatl, qué capítulo quieren. Y aparte tienen una serie de trabajos de diferentes especialistas del mundo que escribimos especialmente para este proyecto, que también, si no tienen ganas de ver, le pican y nos pueden escuchar a mujeres y hombres, es decir, la idea es que sea interactivo, donde pueden escuchar qué dice la crónica, o cuál es la historia de la crónica mexicana, o de Alvarado Tese Somos, o de los dioses, o cualquier dato, lo pueden leer, lo pueden escuchar, que ustedes se sientan más. La siguiente, pues, típica, vamos paso a paso, vamos encontrando que este barrio, no solamente aquí, Guacamaya poquito, ¿no? Así es la cosa. ¿Qué? Lo voy a apoyar aquí. Sí, lo voy a apoyar aquí. Sabemos la antigüedad, sabemos de qué significa la etimología, no sabemos de qué medio ambiente me está hablando, pero la apuesta tiene siempre la de redoblamos y ¿qué me voy? Obviamente la lámina 1, lámina 2 del códice Mendoza, folio 2, fragmento, lo estoy mostrando, tampoco está en nuestro país, está en Oxford, está en Inglaterra. Y esta lámina que nosotros la vemos así, ¿no? La vemos plana. Realmente no fue diseñada para ser así, sino para mirarla así, ¿no? Es decir, es otra de las posiciones que a veces miramos. Ese cruce son los canales de agua, son los canales, y podemos ver en el centro, ahí está el glifo, Tenochtitlan, el glifo de la piedra, Tenochtitlan como tal, los 4 barrios, y yo me detengo en este es el glifo de Cuepopan de la Pichuca. El de enfrente es Teopan, que es en diagonal, como hoy lo ubicaríamos. Cuepopan, si cruzamos el zócalo en una línea imaginaria, ahora vamos a ver porque voy a mostrar los mapas que diseñamos, en donde está la Corte Suprema de Justicia, ahí estaría Teopan, el antiguo barrio de Teopan, es decir, están en diagonal. Y eso a mí me parecía importante, y eso también fue cuestiones de que me parece también importante, por eso yo te agradezco, Alejandro, la invitación en este momento que me estás acompañando, pero yo todo lo que estoy contando son 23 años de trabajo de los cuales nunca estuve sola. Estuve acompañada por Sara López, estuve acompañada por María Flores, de Salvamento Arqueológico, estuve acompañada por Carmina Ramírez, que en ese momento vivía en México, ahora ya no vive más, y se dedica a la investigación. Estuve acompañada por Jonathan Zavala actualmente, al igual que Alejandro, que me van tirando y me van jalando, y también en estos últimos años con el arqueólogo Juan Carlos Equiguas, ¿no? Que es el que me convoca para ver lo que vamos a ver, ¿no? Es decir, esto también es importante, las investigaciones no son individuales, son colectivas. Yo estos 23 años, de los cuales yo quiero agradecer, no sé si hay alguien de la Laguna y de la Colonia Guerrero, eternamente a los vecinos, gracias. Yo lo único que he recibido es siempre una mano, siempre un cariño, una mirada cómplice, te estamos mirando, ¿no? Porque a veces la cima se pone un poco heavy, vamos a ponerle, ¿sí? ¿No? En 23 años de caminar he visto muchas cosas y la transformación. Siempre me he encontrado con la solidaridad de los vecinos de este territorio, de lo cual, si me permite que leo así, yo me siento parte de la colonia. A mí la colonia me adoptó. Que esto es algo raro, ¿no? Es decir, algo raro en el sentido de que se produce, creo que, al verme entrar, ¿no? Al verme entrar, al caminar, al estar, al sentarme, a estar al lado del fideicomiso frente de Santa Catarina Mártir, donde por cierto está enterrado Álvarez Pisocho, ¿no? Sentado mirando, o sea, uno puede contar todas las aventuras que he comido, les puedo decir dónde comer, dónde poder, dónde andar, y lo vamos. Y lo que a mí
también me producía, y ese también es el trabajo con Rosen Rovira, que también debo reconocer que en un momento nosotros nos reunimos, este texto que a ti tanto te gustó, porque él trabajaba Teopa, pero de Cuepopan no sabía nada, porque también todo esto lleva diferentes misterios, y lo que me hizo pensar, a partir no solamente de Chimalpán, a partir de lo que dice Alvarado Tesosomo, es esto. Cuepopan, y es este cuadro que estoy mostrando, está asociado al Mictlampa. El Mictlán, por favor, no es el infierno. Eso es una mentalidad franciscana que pone y asocia el Mictlán con el infierno. El Mictlán es el inframundo, uno de los 9 pisos que el mundo nahua, no sabemos de los otros, pensaban que uno iba a transitar. Está asociado al norte. Y eso también viene de dónde vienen los mexicas tenoscas, vienen del norte. Pero ese norte no es el norte como nosotros lo pensamos en nuestra forma occidental, sino tiene que ver con el origen. El norte es el origen, ¿no? También. Los atributos que tiene este barrio que siempre aparece es el blanco, claramente, el blanco, y el tecpat o pedernal, para ser más claro, ¿no? Asociado al pedernal, hay 2 templos, de los cuales ahora los voy a molestar. Si voy muy lento me apuras porque, ok, no. Tengo que hacer un paréntesis. El arqueólogo que vino hace una semana, que estuvo en el salvamento cuando se sacó la cabeza de serpiente de la esquina de la casa, me señala que el diente frontal es un tecpatl y tiene un golpe, que no es un golpe, es uno pedernal. Es la flecha de la cabeza. Madre santa, qué belleza. Fíjense todas las cosas que vamos descubriendo en nuestra maravillosa ciudad. Hay 2 templos, que los vamos a ver ahora, que aparecen referenciados. Tlacoxcalco y Copolco, que ese también fue como el texto que yo rompí un poco el paradigma. Y las deidades que están asociadas a Cuepopan es Tezcatlipoca, Xaxauqui, ¿no? Tlacoxcalco Xaut, Mictlantecutli y Xutecutli, ¿no? Estas son las deidades que están asociados a Cuepopan. Todos es el fuego. Y el fuego, para el mundo mesoamericano, no significa eliminación. El fuego es renovación. Siempre es renovación. Pensemos en la milpa, en el sistema de quema y rosa. Se necesita llevar a cabo el sistema de quema y rosa para que la tierra respire, para que la tierra se fertilice. Es decir, esta idea que a veces nosotros tenemos, muy judío-cristiana también, no la idea del infierno, pero que decía lo de antes, no es decir, no, por acá no va. Bueno, ahí acá muestro, para presumir lo que tenemos en el INA, ¿no? La letra de Chimalpain, ¿sí? Donde acá precisamente Chimalpain copió, ahí tenemos la letra, esto lo descubrimos en el 2014, la letra de Chimalpain que está copiando la obra supuestamente de Alvarado Tesosomo, la Crónica Mexicana. Estoy mostrando los originales que están acá, y que los tenemos en México y los tenemos bajo custodia. Ok. Todo esto que yo les estoy mostrando a mí me llevó a decir, a ver, yo necesito ubicarme. No sé si a ustedes les pasa a veces decir, a ver, ¿dónde están estos puntos? ¿Dónde están esto? Porque yo me estoy mareando. Mi primer este está chulo, por supuesto porque me lo hicieron mis queridos amigos y colegas de Lina, ya no están más aquí en esta oficina, que era enfrente del Templo Mayor, están ahora en otro espacio. Mi primer mapa que yo hice, a partir de la información que me daba Alfonso Caso, y cruzando, que ahora vamos a ver, actas de Cabildo y Archivo General de la Nación, fue en la Guía Roja. No, gente muy joven, pero hubo una época que existía una guía que se llamaba Guía Roji, ¿no? Y en esa Guía Roji buscábamos por calle, por colonia, y ahí más o menos nos podíamos, creo que hay gente que sí sabe de lo que estoy hablando. Entonces yo lo primero que hice fue sacar una copia y empezar con crayones a dibujar, de lo cual, de esa cosa terrible, Diego, y tú que me conoces en la clase, que yo dibujo muy feo, muy mal. La gente de operación de sitio, de todo esto, que por eso les estoy dando todo su referencia y sus créditos como corresponden, me hicieron maravillosamente algo que yo jamás podría hacer, jamás, que lo que yo dibujaba
pero la base es la guía roja. Ellos subieron y bajaron hoy con las, bueno, esto fue hace años, ¿no? Bajaron, ¿sí? La data, la información que llevaron. Nosotros estamos en ese cuadradito gris. Ese sería el quinto barrio para Alejandro. Ese sería el quinto barrio para Alejandro. Y lo que hicimos, o por lo menos lo que ustedes pueden percibir, y sabemos, que Teopan, San Juan Teopan, Soquiapan, o Xochimilca, es el último barrio de México Tenochtitlan que va a estar poblada por los guerreros de alta excelencia. El límite es el río La Piedad, lo que hoy es Viaducto. Y acá es donde estaba parte donde vivía nada más ni nada menos en Xoco, en la ermita de Xoco, Chimalpan. Ahí está San Juan Mozotlán, que también nos ha llevado, y Bárbara Mundi, junto con Alejandro, nos mostraba la complejidad de San Juan Mozotlán, porque es en San Juan Mozotlán donde se lleva a cabo la fundación. La fundación no es aquí, ¿eh? La fundación es San Juan Moyota porque San Juan Moyota, bueno, yo estoy poniendo ya con las advocaciones católicas, que ahora voy a explicar por qué, pero Moyotlán, la advocación es Xipetoten, no es la advocación más importante. San Sebastián, o mejor dicho, Atzacualco, hoy Tepito, es el barrio más antiguo y de más linaje. Lo que podríamos decir la nobleza rancia mexica tenochca vivía en Tepito. Vivía en Tepito, pero no solamente en el posclásico tardío, sino durante el siglo XVI y el siglo XVII. No es casual que Pedro Moctezuma tuviera los solares de este lado. ¿Cuál fue el cucho, el feo, el problemático, entre comillas? Fue Popantlaquechuca. Y ahora lo vamos a ver, Cuepopan de la Techuca, porque esto, lo que yo estoy mostrando, este sería la isla de Tenochtitlan. Lo que estamos recuperando es los límites a partir de datos que me da el archivo. No de imaginación, sino del dato. Entonces son aproximados, ¿no? Aproximados que son movibles. Y a partir de ver yo plasmado así, empecé a comprender cosas. Empecé a comprender muchísimas cosas. Primero, que esto que estamos viendo aquí es calle Tacuba, es decir, es el Cuepochtli que estamos hablando. De aquí, más o menos, sería calle Brasil, que estaría uniendo Tlatelolco y Tenochtitlan. Y el tercer Cuepochtli, porque todo esto era lago, eso nos olvidamos, todo esto es lago, esto es lago, esto es lago, es la entrada, ¿no? La calzada que hoy conocemos como de Tlalpan, ¿no? Donde va a entrar Cortés y su hueste. Entonces creo que siempre llevar a un mapa lo que uno propone ayuda a entender. Pero no me quedé ahí, sino que las cuestiones, y ahí también quiero darle el crédito a la última persona que en paz descanse, Thomas Filsinger, que hizo un trabajo durante décadas maravilloso de manera en 3D, 4D, ya preguntándonos los investigadores, era un mexicano que en paz descanse, pero vivía en Estados Unidos y se comunicaba con los investigadores y nos iba preguntando qué información teníamos para él cargarlo en los programas. Maravilloso, no era un hombre de la ciencia, era un hombre que le interesaba transmitir algo, ¿no? Y vaya si transmitió. Y esa es, ¿no? La imagen que él nos lo deja y donde yo estoy marcando, fíjense, este es Cuepopan y que aparece como momentos, digamos, esto es donde vivimos, nada más que ya está todo poblado. ¿No? Tenayuca es Tlanepantla, ¿no? Para que más o menos nos ubiquemos por dónde estamos y que a veces perdemos esta perspectiva. Miren dónde está Chapultepec, no eran lugares cercanos. Y lo que aparece en la información junto a Tomás, por más que vive en Estados Unidos, siempre se le dice Tomás Kilsinger, es que Huepopan aparece en un espacio liminar. No es cualquier espacio, es un espacio de tensiones, de competencia, de otros centros que quieren controlar. Por un lado, en primer lugar, Azcapotzalco y después Tlatelolco. Quieren ocupar ese lugar. Mi pregunta era, ¿por qué quieren ocupar? Bien, ¿qué aparece acá? Y yo le agradezco, pero digo, en este transitar que estoy llevando a cabo ahora es a Jonathan Zavala
quien me ayuda a hacer estos mapas, que son los mapas que están ilustrando el libro, La Lagunilla por el Fideicomiso, ¿no? Donde podemos ver los glifos que nos parecía importante mantener y que también nos pudiéramos ubicar cuál es la frontera entre estos dos. ¿Me corro, señora? No, usted tomen las fotos que quieran tomar porque esto es para... Bueno, espero que lo estén disfrutando. Espero que lo estén disfrutando como lo estoy disfrutando yo, contándoles mis historias. ¿Cuál era el límite entre Tlatelolco y Tenochtitlan? Y es precisamente esa frontera que es la sequía de Tezontlal. ¿Sí? Esa, para que tengamos claridad. Es decir, estos dos islotes compartían algo y tiene el glifo de Tlatelolco. Tlatelolco, la primera fundación no es Tenochtitlan, es Tlatelolco. La primera que va a ser fundada es Tlatelolco después de los acontecimientos en Chapultepec, pero es para otro día que hablemos qué pasa con la narración mexica. Y ahí podemos ver, ¿no?, cómo el agua está jugando, yo diría, la escena principal. Si tomáramos distancia, no son los islotes los actores principales, sino es el lago. El lago es el que está marcando la impronta ambiental, paisajística, topográfica. La siguiente, por favor. De esa manera, ya reconociendo que había un barrio mayor que se llamaba Cuepopan, todo este barrio se llama Cuepopan, gracias al trabajo, vuelvo a decir, de Alfonso Caso, empecé a tratar de ubicar lo que él le decía los otros barrios. Empecé a tratar de localizar los barrios menores. Y me empiezan a aparecer. Y fíjense estos dos, este es Analpan, hay otro Analpan en Moyotlan, Analpan, Atlampa. Cuando empiezan las palabras con at, es que está haciendo referencia a agua. Son chinampas. Son zona chinampera. Y no solamente mi hipótesis hace ya 20 años se comprobó a partir de los trabajos arqueológicos, porque lo que están sacando ahora son chinampas, 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 chinampas. Esto es en lo que quedó del Panteón de Santa Paula. Esas imágenes no puedo mostrar todo porque tiene que ver con la ley, pero algunas cosas sí puedo mostrar, pero aparecen las chinampas de manera permanente. Es decir, no solamente aparece como un espacio complejo, esto es Reforma, para que nos ubiquemos. Un barrio que aparte, en la década de 1950, 1960, cuando se amplía Reforma, lo cortan en dos. Lo cortan en dos. Entonces, esta parte es la que ellos le dicen es el barrio Bravo. ¿No? Dicen, esto es, si te metes ahí. Y después, esta es la lagunilla en pleno. Esta es la lagunilla en pleno, que tendría otras características. Yo no veo y no comparto eso. Lo que creo es que era un solo barrio que lamentablemente en el siglo XX lo dividió la nueva traza urbana de la Ciudad de México y que perdió contacto los propios vecinos. No se identifican como parte de una unidad de lo que fueron. Y esto es volver a insistir en la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Si caminamos por calle Violeta, si caminamos, empezamos a decir, ok, acá pasó algo. Bien, yo decía pasar en este punto, ¿por qué a mí me interesaba? ¿Se acuerdan que les decía por qué a mí me interesaba Cuepopan? Y empieza a aparecer Cuepopan por todos lados. Ahora sí que me empieza a brotar Cuepopan Tlatechuca. Y estoy mostrando la imagen de Durán, magnífica edición que acaba de salir la UNAM, por cierto, que no lo tenemos acá, también está afuera, está en Madrid, donde están reflejando, donde están plasmando en esta lámina la guerra que se lleva a cabo entre Azcapotzalco y Tenochtitlan. ¿Y dónde se lleva a cabo? En el barrio de Cuepopan Tlatechuca. Y ahí yo dije, de acá soy. De acá soy. Acá, este barrio que aparte tiene una advocación femenina, una advocación, tanto antes de la llegada de los españoles. ¿Podemos volver al mapa? Si no les molesta, el de... Yo les dije que este mapa lo había puesto con las nominaciones después de la caída de Tenochtitlan. Moreno de los Arcos es una lectura obligada. Y si prestamos atención, los barrios todos son nombres de santos masculinos, menos el de Santa María, el de Cuepopan. Es una advocación femenina
que esa parte, Santa María la Redonda, Cuepopa, indudablemente con el convento de las concepcionistas, es un barrio franciscano. Sabemos que la primera orden que llega a estas tierras a evangelizar son franciscanos, me va dando indicios. Pero cuando yo veo no solamente los nombres después de la caída de Tenochtitlan y la orden que da Cortés desde la Conchita en Coyoacán a Tapia y a otros para fundar la Ciudad de México, nosotros tenemos doble fundación y una ciudad que está bajo nuestro, que sigue y sigue saliendo, y sale, aparece algo que yo dije, esto está raro, esto está muy extraño, porque empiezo a darme cuenta, mirando el corpus documental, que Cuepopan Tlaquechuca, ¿se acuerdan que habíamos visto las advocaciones? Es la Cihuacóatl, ¿no? Es como una deidad. La Cihuacóatl, esta que aparece en diferentes corpus documentales, ahora que decías la noche triste, por acá estaban escapándose, o la noche alegre, dice, oh mis hijos, esta frase, ¿no? Oh mis hijos, es la Cihuacóatl. Es la Cihuacóatl y es en el barrio, porque la noche triste también sucede en Cuepopan, o la noche alegre, ¿no? Ahora sí puede ser, pero digo, ¿cómo puedo llegar? Perdón, volvamos a nuevo. ¿Cómo llegué a esto? Y acá tenemos un misterio hermosísimo. Se lo muestro a mi maestro, al doctor José Rubén Romero, y le digo, mire lo que, y con Víctor Castillo, por supuesto, a los doctores, miren lo que encontré, miren lo que, y dice, sí, ay, espérenme que yo hace muchos años escribí sobre la fundación de la ciudad. ¿Y qué pasa? La fundación de la Ciudad de México, no de Tenochtitlan, que ese también a veces es un problema y a veces hay confusiones. La gente confunde, entre comillas, gente, digo, colegas, historiadores, ciudadanía, Tenochtitlan con Ciudad de México. No, son dos momentos, son dos etapas diferentes. Él había escrito con su amiga, que también en paz descansa, una gran maestra del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, un texto que me dio a mí la luz para entender por qué la Ciudad de México estuvo dividida en estos 4 barrios. Primero, se respetó los antiguos barrios y la nomenclatura, los nombres originales, porque es zona de indios. Y ahora les voy a demostrar, es zona de indios. Son muy pocos los españoles y sabemos dónde están instalados, en qué solares. Pero lo que no me daba respuesta, y sí me lo dio el texto del doctor José Rubén Romero Alba, son los santorales. Santa María, San Sebastián, San Juan, San Pablo. Es Roma. La traza de la ciudad del siglo XVI, la ciudad santa, no era Jerusalén. Jerusalén ya había pasado, no, era Roma. Y cuando uno mira cómo está, lo que estaría acá sería San Pedro, el Vaticano. Son las basílicas, los nombres de las basílicas de Roma, que lo que hicieron es poner en esta nueva traza de la Ciudad de México la traza de la ciudad sagrada, que en ese momento era Roma. Este fue un paréntesis como para explicar, tal vez ustedes ya lo sabían, digo, pero me parece bien siempre reforzar algunas ideas en torno a la ciudad. Ahora sí seguimos entonces a Copolco, que es un poco lo que yo quiero mostrar, el protagonismo de Cuepopan en Tenochtitlan. Vamos con la siguiente. Tenemos unos datos maravillosos y ahí están, que dicen que, y esto es sumamente curioso, esto es aparte, tampoco no está lamentablemente en nuestro país, el Códice Xolotl, que Moctezuma Xocoyotzin va a ser incinerado, por eso no aparecen los cuerpos, no aparecen, y aparte pensemos, va a venir un arqueólogo, eso que lo explica un arqueólogo, ¿por qué no aparecen los cuerpos? ¿Será porque la profundidad es poquita? Digo, lo sabemos que sí, es porque la profundidad es poquita. Y voy a mostrar la foto de a cuánto estamos de agua, a cuánto estamos de agua. Que dice que precisamente Moctezuma Xocoyotzin, al ser incinerado, sus cenizas van a ser esparcidas en Cuepopan. Incinerar cenizas es un acto muy importante, no solamente desde el punto de vista simbólico, el fuego, ¿no? O sea, lo que implica la transformación, sino a dónde se van a arrojar esas cenizas. Por eso yo he pensado siempre que estos manos son pasos.
un espacio sagrado, porque no en cualquier lugar se va a tirar la ceniza de uno, el Huey Tlatoani, más emblemático que ha aparecido, y aparece, digo, para dar un poquito más de contexto, Códice Xolotl no es un códice de tradición mexica tenochca, este es cocano, es de la zona de la Colhuaca, es decir, nos está contando otra versión, entonces creo que hay que prestar atención a esta información que nos está dando. Acá lo vemos en la incineración, ¿no? Digo, son imágenes que siempre nos ayudan a reforzar. Y ahí está la incineración y cómo están, fíjense, llorando, ¿no? Y cómo están llevando la ceniza. La siguiente, Alejandra. Pero no solamente aparece, como lo veíamos, Cuepopan en la guerra contra Azcapotzalco, que acá la vuelvo a mostrar en otra versión, que aparte es un anotado, y quiero hacer la publicidad, en pocos meses sale el manuscrito Tovar, ahora lo sacamos Paloma Vargas y yo, de nuevo por Fondo de Cultura Económica, completo, que nunca había salido completo, con un estudio introductorio, ya sale por Fondo de Cultura, viene muy bien, son las imágenes, esto que estamos viendo es el original, está en plataforma, lo pueden ustedes consultar, pero les aseguro, aparte la gente que ha adquirido el Códice Ramírez, o sea, es Fondo de Cultura, se ha esmerado muchísimo, es súper accesible, se puede ver, por primera vez descubrimos que en el Códice Ramírez había láminas a color, o sea, y acá en el manuscrito Tovar, no quiero, porque Paloma Vargas de Monterrey me va a matar, vamos a encontrarnos con más sorpresas de lo que pensábamos del manuscrito Tovar. Que por cierto, Tovar era un jesuita que vivía también exactamente acá a la vuelta, ¿no? En el colegio de San Gregorio, y aparte fue el primer cura confesor de la zona. Digamos, ya que estamos dando algunos datos. Digo, la guerra de Azcapotzalco fue fundamental, y rápidamente me voy para no abrumarlos, porque lo que hace es ubicar a Tenochtitlan como el centro, la tola, lo sagrado de esta cuenca de México, y reestructura la genealogía. Se reestructuran las genealogías. Es decir, lo que vemos acá en este reorden de las genealogías es como Tenochtitlan se pone en primer lugar, Tenochtitlan legitimando a los otros entes. La siguiente. Bien, uno de los barrios que a mí más me llamó la atención, este sería el límite. Agradezco nuevamente a Jonathan Zavala que me ayudó a poner en lindo algo que yo hubiera hecho un desastre. Esto es Tlatelolco. Miren los barrios que están apareciendo. Hay más, ¿eh? Pero ahí lo ven. Se ve claramente el límite, ¿o no? De la sequía. Sí se ve, ¿no? Es en el 1, ¿sí? Ahí lo estamos marcando, claramente, y Comanalpan aparece como zona Chinantero. No hay duda que zona Chinantero, ¿no? Pero que me ayudaba a entender cómo, ¿sí? Analpa, pero cómo quedaba Cuepopan de la Quechuca como cabeza, es un barrio menor, que es donde se encuentra la iglesia de Santa María la Redonda, donde aparte, en 1523 estuvo Pedro Dante, nada más ni nada menos, que aparte la parte posterior fue cortada por calle Reforma. Eso duele, uno ve y le duele, pues, terrible, terrible, pero a mí lo que me empieza a saltar es esto. Copolco, no, primero el nombre también me llamaba la atención, era Copolco, era Copalco, era Cupulco, porque a veces que estén escritos en palabras uno tiene que empezar a decir. Sí me di cuenta trabajando con los cuerpos documentales, y mi propuesta es la siguiente, está publicado, por eso lo digo públicamente, es que tras la guerra en México Tenochtitlan y Azcapotzalco, donde nuevamente Cuepopan sigue siendo el protagonista por excelencia, sabemos que Moquihuitz era el que gobernaba, ahí lo tenemos a Moquihuitz en el templo, pero que es una imagen incorrecta. Es incorrecta, porque es de Códice de Mendoza. La excusa es una mujer, no sé si ustedes sabían cuál es la excusa, ¿sí? Entonces no hace falta que cuente la excusa de la mujer de Moquihuitz, que era la hermana de Yayaca, y es la que va a producir. Esto hay que ponerlo siempre entre comillas, ¿no? Las mujeres como excusas para ver. Exactamente, Elena de Troya. Tenemos muchísimos ejemplos, y aquí me habla, acá está lleno. Pero lo que aparece de interesante en todo este relato, y cuando empiezo a confrontar corpus documentales, es que Moquihuitz no muere en Tlatelolco. Moquihuitz no
muere en Tlatelolco. Mokiwitz va a ser capturado y va a ser sacrificado en Copolco. No, no, no. Va a ser sacrificado en Copolco. Y Copolco, en el sacrificio también, gracias a Fray Bernardino de Sahagún y al registro que tenemos a partir de la gente que trabajaba para Fray Bernardino de Sahagún, sabemos que uno de los sacerdotes, de los 4 sacerdotes que iba hasta, hoy conocemos como Iztapalapa, para iniciar el fuego nuevo, provenía de Copolco. Que hayan sacrificado a Mokiwitz en Copolco, mi propuesta concreta es que Copolco posiblemente no era un territorio de Tenochtitlan, era de Tlatelolco. Porque al sacrificarlo es una forma de legitimar mi territorio, de hacerse del territorio. Entonces Copolco ocupa un lugar central, ocupa un lugar tan central, si nos quedamos ahí, que no estaba ahí. Porque resulta que acá también yo quiero mostrar, ¿se acuerdan que les dije cómo aparece en la documentación de Tlacoxcalca? Este es Cuepopan, pero en el famoso, bueno, lo que conocemos, ¿sí? Como el Códice Chavero de Ixhuatepec, aparece con otro nombre, no aparece como Cuepopan y aparece con coronas, como Tlacoxcalco, el norte, la guerra, la renovación, ¿no? Y aparecen una serie de manuscritos como los títulos de Santa María Tola, como el Códice de Ixhuatepec, vuelvo a decir el Códice Chavero, que nos está mostrando no con el nombre femenino, sino con el nombre simbólico, con un nombre muy importante. Yo les decía, Copolco y Cuepopan han ocupado lugares sumamente importantes. Tan importante, estoy mostrando la misma historia en 3 registros o 3 soportes diferentes. Porque en la mal llamada Noche Triste, después que Cortés va hacia también algo que suponemos que es el árbol que se pone a llorar, esto es parte de las historias que estamos tratando de deconstruir, él vuelve a ingresar y va a ser atrapado, no lo estoy diciendo yo, va a ser atrapado y va a ser capturado en Copolco. Lo vemos en Muñoz Camargo, lo vemos en el lienzo de Tlaxcala, en la copia de Manuel Illanes, y también en la nueva edición, una de las nuevas ediciones del lienzo de Tlaxcala. Esto es curioso, porque la narración de que Cortés va a ser capturado en Copolco, viene la voz tlaxcalteca, no es de Tenochtitlan. El registro lo hacen los tlaxcaltecas, que va a ser, digamos, detenido, va a ser secuestrado, va a ser condicionado en Copolco. Sucedió, no nos interesa sucedió, lo que interesa es por qué aparece en la narrativa. ¿Qué sabe el mundo tlaxcalteca de Copolco para ponerlo dentro de la narración de la historia de la conquista? ¿Qué está significando? La siguiente, por favor. ¿Qué hice? Digamos, ¿qué tenemos que hacer? Digamos, y es esto lo que también me va jalando a mí el barrio, este es el mapa más antiguo que tenemos de la ciudad, es el mapa de Uppsala, ¿no? Lo que hago con el círculo es detectar, y acá tenemos, porque se llama la lagunilla, ¿o no? Acá la vemos claramente la lagunilla, no hay mucho misterio. Desde 1555, ahí es donde va, ¿no? Sí, 1554, 1555. Lo que sabemos es el más temprano. Ay, la loquita, déjame terminar. Por favor, ¿no? Aparece la lagunilla. Claramente podemos ver la traza. Vemos la traza, pero no solamente vemos la traza, sino lo que empieza. No, ahí está. ¿Qué es lo que he hecho hace unos años? Yo necesito, bueno, y como hay estudiantes míos de aquí de la UNAM acompañándome, saben que soy una persona sumamente estructurada. Yo necesito orden. Necesito orden para poder comprender, porque si no puedo comprender, se me va la información. Y lo primero que dije es, a ver, ¿y cuándo empezaron los salvamentos arqueológicos? Porque yo no soy arqueóloga, hablo con los arqueólogos, hablamos, y ellos me piden información a mí, y yo le pido información a ellos, me invitan, y digo, no, a ver, ¿cuándo empezaron a excavar arqueológicamente esto? Y ahí lo que les hice, digamos, espero que se pueda disfrutar, es una línea del tiempo. Es decir,
desde 1995, que es lo que empieza a aparecer. Por supuesto, en la línea B del metro es cuando aparecen los famosos y magníficos embarcaderos. ¿Cómo aparece en el 2007 en el eje central y reforma otro embarcadero que nos estaría mostrando también la isla? Lo de 2017, bueno, a mí me tocó aparte estar, porque la arqueóloga me permitió entrar al sitio magnífico en República del Perú, que hoy, claro, o sea, pero hoy ya es parte de un edificio, ¿no? Porque es parte de los rescates del centro histórico. Aparece después en la colonia Guerrero, que también estuvo expuesto en el Museo Nacional de Antropología, la famosa Xochipilli o el famoso Xochipilli. Pero a mí el que me encanta es en el 2021, en el eje central, cuando aparecen los ahumadores, porque aparte salió por la televisión, todo el mundo mostraba, todo así, y yo, le digo así, yo me carcajé. Porque yo dije, recién en el 21 se están dando cuenta que este barrio es el barrio donde están sucediendo y sucedieron muchas cosas, entre ellas la resistencia de Cuauhtémoc, entre ellos, entre otras cosas, ha sucedido. La siguiente parecía, sigo mostrando. Para armar eso, mientras me daban la data y vemos toda la información arqueológica, y esto ustedes lo pueden verificar a partir de Salvamento, digamos, lo que es la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina, yo consultaba, y estos son mis tres fondos, porque también esto no es andar diciendo, bueno, y acá Clementina se hace la misteriosa y no me viene a mostrar de dónde saca. Señores, señoras, colegas, amigues, gente, ciudadanos. Hay tres lugares básicos abiertos a todo el público. Aquí a pocas cuadras, en la casa, hablando, no hace poquito de García Balseco, sí, es el maravilloso archivo histórico del gobierno de la Ciudad de México, donde están las actas más antiguas de la ciudad. Hay que entrar y ver, y leer. Bueno, hay que saber paleografía, hay que tener determinadas técnicas, ¿no? Segundo, Archivo General de la Nación, ¿no? Donde también tenemos una serie de documentación sobre todo el tema de litigios de tierra. Y tercero es el corazón, notarías, que ya hace tiempo cumplió 500 años, y ustedes mirán, ¿pero por qué notarías? Porque notarías es donde el notario dejaba por escrito, dejaba registrado los solares que se estaban repartiendo. No es cualquier cosa. Y es la institución más antigua de México, la notaría. Entonces digo, para que ustedes sepan, toda la información que estamos viendo viene de acá, más de los cortos documentales que son de libre acceso. Es cuestión a veces de empezar a cruzar y decir, a ver, ¿cómo es esto? Huepopan, claramente acá la vemos en la maravillosa Santa María de la Redonda, que quiero hacer la publicidad los sábados a las 11 de la mañana, y es en el único lugar del planeta donde la misa la dan los mariachis. Los invito, por favor. No me dejan mentir. Es la única, el de las 11 de la mañana, no otro día. Sábado 11 de la mañana. Cuando yo empiezo a seguir caminando, porque todo esto son años, vuelvo a decir, 23 años de trabajar, empiezo no solamente a detectar cuáles son las plazas, ¿ven? Plaza Jardín, Plaza Santa María de la Redonda, Santo Domingo, Santa Catarina, La Concepción, de Montero, La Lagunilla, Miguel López, y me doy cuenta, pícale un poquito más, ahí está, que hay una traza invisible. Y esa traza invisible deviene de calle Madero y eje central, directamente a Tlatelolco. Y esa traza es una cruz del convento, porque hoy le decimos eje central, nunca se llama eje central, por favor, ¿no? Muy moderno. Ahí está el gran convento franciscano, el más grande, que quedó reducido lamentablemente muy poquito, pero estaba directamente conectado con el otro gran convento franciscano, lo que fue también el colegio de la Santa Cruz Imperial, con Tlatelolco hacia el norte, y que pasa casualmente al costado de Santa María la Redonda. Y Santa María la Redonda está enfrentada, y seguimos la calle derecha, a Santa Catarina Mártir. Hay una cruz. Esto es una lógica franciscana. ¿Perdón? Se trazo entonces de la República de la República de Honduras, que sale un poco. ¿Y hay algo que tenga que ver con la famosa fila de La Habana? Ahora es el estacionamiento de Garibaldi.
y lo que me va dando como pistas de que la traza de la Ciudad de México, entonces, sí, ok, la traza de la Ciudad de México, la traza civil, entre comillas, podemos decir, la hizo Tapia, pero hay otra traza, la traza franciscana, que es la que está detrás de donde se ubican estratégicamente estos espacios religiosos. La siguiente, por favor. Son de diferentes años, la gente de la zona va a decir, no, pero esto ya no es así, claro, ¿no? Está modificado. Ahí vemos la de la Concepción, que es la de una escuela, que la escuela, por cierto, me permitieron también incluir una vez, tiene parte del claustro de lo que fue el convento, ¿no? Hoy la calle esta es algo increíble, y este espacio son de los solares que vimos la otra vez cuando estábamos acá a la vuelta, que tú me invitaste en la Sociedad de Geografía, es precisamente los solares de Tapia. Los Tapia es uno de la hueste que acompaña a Cortés, y Cortés en una de las mercedes que da es a Tapia. Tapia la va a vender, la supervender. Es un negocio inmobiliario del sureste, que es impresionante, pero los voy a invitar a leer el libro, ¿no? Porque en el libro también hay un pirata, ¿no? También aparece un pirata. Y lo que vemos aquí es precisamente la calle Brasil, que aparte va a ser la primera calle casualmente empedrada de la Ciudad de México. La primera ciudad empedrada, la calle, perdón, este tramo va a ser la de Santo Domingo, de lo cual en las actas de Cabildo aparece con meses de anticipación donde dice que la orden va a llegar, están preparando todo. Y la calzada, el antiguo Cuepostli, va a ser reutilizado, entre comillas, no va a ser reutilizado. Lo que van a es ponerle el aplanado y lo van a convertir en un lugar vital. La siguiente. ¿Qué están apareciendo? Y estoy mostrando precisamente lo de Guelatao, ¿no? Que es cuando me llama a mí el arqueólogo. Se lo agradezco a Juan Carlos Esquivas, vamos a ver más las actuales. Diego ya las dijo. Y fue un shock impresionante, porque lo que vamos a ver ahora nunca, no lo sabíamos y no aparece en ningún mapa de la ciudad. Aparecen un montón de piezas que aparte estaban enfrente de Santa Catarina Mártir. Es decir, que la Quechuca, la traducción que les propongo es el lugar en el que se hacen cosas, en el que se hacen cosas. Por eso aparecen tantas piezas. Nosotros estamos haciendo piezas, pero objetos, sí, que tienen un simbolismo. Y también en el 21, precisamente en la calle Violete y Galeana, aparece esta pieza que fue como la que empezó a llamar la atención de lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que está recuperándose? ¿Qué es lo que estoy mostrando? Yo agradezco. En dos barrios, ¿qué es lo que más ha llamado la atención? El que conocemos como el Colhuacotongo, el Tezcatzongo, aparecen estos predios, hoy ya son reutilizados por los vecinos porque así corresponde, porque si no sería todo el tiempo, imagínense toda esta zona, no quedaría nada, todo, ¿y qué pasa con los novohispanos? ¿Y qué pasa? No, o sea, no, pero vemos los pisos están en perfectas condiciones, se tomaron todas las medidas de seguridad para salvaguardar, esto es muy bueno. Está registrado porque si en otros momentos, seguramente nosotros no vamos a estar vivos, pero vuelve a aparecer, ya esto está detectado, está fotografiado, está medido, y hay una capa de protección para poder seguir entender. Todo lo que estamos viendo a finales del posclásico, donde se pensaba que no había nada, que no vivía gente, que no había absolutamente nada. A las pruebas me remito. La siguiente, por favor. Y ahí lo estoy mostrando en mi mapita bonito que me hicieron los colegas, ¿no? Es decir, para que nos ubiquemos de qué lugares estamos hablando. La siguiente, por favor. ¿Qué aparece? Y me apareció en los últimos años, junto con la doctora Patricia Escandón. Primero, puedo detectar claramente, como dentro de Coatopán de la Quechuca, esto que vemos aquí, que estoy mostrando en negro, en marroncito, perdón, está entre la Acequia del Carmen o del Apartado, porque también muchos me han preguntado, me decían, ay, esa Acequia del Carmen y la del Apartado, y yo, es la misma, ¿no? Pero bueno. Y después la Acequia de Cuepopano, que son Tlali, que la habíamos visto que eran los límites ancestrales entre Tlatelolco y Tenosique. ¿Cómo sé que esta franja marrón
desde 1521, no me estoy equivocando las fechas, 1620, es solares y es espacio indígena. Son territorios indígenas que están negociando. ¿Dónde lo veo? Actas de cabildo, notaría, archivo general de la nación. Los litigios están ahí, no son nada, son una maravilla. Están todos los nombres. ¿Quién está, quién, a qué se dedican, a quién se lo están vendiendo, cómo lo están intercambiando? Esto lo que me hace a mí refutar cada vez con más fuerza esta idea, esta falsa idea de que tras la caída de Tenochtitlan, bueno, esto lo discutimos cuando fue las conmemoraciones, ¿no? Que estamos saliéndonos de la historia de la conquista de México implica, ¿no? Ya esto lo hemos superado, digamos, ya nos queda claro a todos qué está implicando la caída de Tenochtitlan. No, y tengo las evidencias, no implica la desaparición de la población indígena. La caída de Tenochtitlan no implicó la desaparición de las comunidades, de los grupos indígenas. Tengo los nombres, tengo los apellidos, tengo las ubicaciones, tengo las medidas de los lotes. Tengo y tenemos, porque está en el archivo, y es acceso público. Y yo llegué hasta 1620, ustedes me disculparán, pero la vida no me da. No, yo llegué hasta 1620, en algún momento me meteré en el siglo XVII, eso por lo pronto me quedo muy tranquila en el posclásico y en el siglo XVI que tengo para trabajar un montón. Pero tenemos ya elementos para pensar a nuestra ciudad. Por eso yo decía, esta Ciudad de México, cuando nos describen la Ciudad de México, es la del 17. Esa es la urbe. La del 16 es una serie de negociaciones, de problemas, de litigios que se están acomodando y que las comunidades indígenas no son menores. No son menores y tienen muchísimo poder. Es más, el rastro de la ciudad, Alejandro lo sabe, el primer rastro de la ciudad no está en San Juan Moyota, está en Tepique. Ese es el primer rastro de la ciudad. Y lo que yo quería acompañar también, porque como este fue el famoso, son los famosos sahumadores, ¿sí? Que aparecen bueno, maravillosos, ¿no? Los 13 sahumadores, el número 13 es importante, que aparecen en esta zona, cómo se van a conservar en perfectas condiciones, que nos está hablando de una vida ritual, no solamente material, sino ritual, que se llevaban a cabo rituales, no es un espacio marginal. Esto siempre a mí me ha molestado y que aparte cuando vemos no solamente la historia del barrio de Santa María la Redonda durante fines del siglo XX, es el último lugar donde se pone luz eléctrica, donde entraba el tranvía, es el lugar de los obreros, es el lugar de la marginalidad, es el lugar que también, Alejandro, contigo una vez hablamos, donde en el periodo hispano se dan las primeras autorizaciones de lo que es Garibaldi para vender alcohol. O sea, siempre ha sido como el lugar del descontrol. También en el siglo XX aparecen lugares de vida nocturna, quiero decirlo en términos, a mí me tocó ver, ¿no? Es decir, de vida nocturna, o sea, pero yo siempre he dicho, Huepuca Tlaquechuca es muchísimo más, Santa María la Redonda es muchísimo más, La Guerrero es muchísimo más que la nota roja. Lo que pasa es que la nota roja vende, y a la gente la nota roja le encanta. Y a mí la nota roja no me parece tan interesante, me parece más interesante pensar una identidad de una gran profundidad. Y eso, si tengo muchas imágenes, me permitía hacer esto, por eso lo ven ustedes todos en diferentes etapas, ¿no? Porque ahora la Conchita, porque es como la conocemos, no está así. Fue toda reformada, a mi humilde parecer, yo no soy arquitecta ni paisajista, pero para mí no corresponde a la lógica, y ahora voy a mostrar por qué. Porque yo fui evaluadora, dictaminadora, el dictamen que tuve que hacer, el dictamen fue negativo de la reforma, que no les importó, por supuesto. O sea, no lo hicieron igual, ¿no? Porque aparte, no sé si por ahí alguien recuerda, esta fuente que sí se mantuvo, había toda esta zona, porque acá atrás se da de comer a la gente indigente, ¿no? Entonces molestaba muchísimo, ¿no? Molestaba mucho. Lo que vemos enfrente son bodegas, también es una zona de bodegas, ¿no? Bueno, la basura, la gente se bañaba ahí. Yo la verdad, me juntaba con los estudiantes, con Sara López, mis estudiantes ahí, de la Escuela Nacional de Antropología, a mí nunca me molestaron. No sé, estas cuestiones me parece del prejuicio, del racismo, que no nos deja de pensar.
Y lo que estoy mostrando también es, bueno, Santa Catarina Mártir, que no es la original, por supuesto, no es la original, pero que es importante, ¿no? Porque aparte hay 3 españoles, desde la propia fundación en la Ciudad de México, uno va a ser el Sagrario Metropolitano, y no me equivoco, el de la Santa Veracruz, precisamente en la calle Tacuba, casualmente, ¿no? Y la tercera es la Santa Catarina Mártir, ¿no? Exactamente, por calle Brasil, que es lo que estamos viendo. Y el del mapa Trasmonte del siglo XVII, que es mucho más grande, yo lo que hice fue acortarlo. Esta es calle Tacuba, esta es Catedral. Imagínense que los mapas no son como los colegas de Lina que nos ayudan a bajarlo, son aproximados, por eso nos dan referencias. Pero fíjense cómo el barrio, este es Santo Domingo, ¿lo vemos? El barrio, acá, es agua, es chinampa, todo es chinampero, toda es una chinampa. La siguiente, por favor. Y esta fue lo que me hizo volver, porque bueno, cuestiones de la vida, yo me dedico también a escribir sobre otras cuestiones que también me han interesado, y en el año 22, por eso ahí pongo bien el nombre, que quede claro quién es el que me convoca, no lo conocía mi colega, arqueólogo, me llama, me acuerdo que fue un jueves a las 10 de la noche, me manda un mail, y me dice ta, y yo, así como me ven de lenta, ¿no? Enseguida le contesté, le dije, no, me mandan un WhatsApp, quiero hablar con usted ya en este momento. Y hablaba y me dice, mira, la estoy buscando, porque le digo, bueno, ¿cuándo quiere que vaya? No, cuando usted, no, mañana voy, ¿no? Y al viernes a las 2 de la tarde estaba ahí, metida en ese agujero maravilloso. Esto es algo que no se vio, que no lo sabíamos, que aparte trabajamos codo a codo con el arqueólogo. ¿Por qué? Porque el arqueólogo lo que tiene es que el dato, lo ven al paredón, es magnífico. Este muro es calle Comonfort, de norte a sur con entradas. Miro actas de Cabildo, una parte es del siglo XVII y la otra del XVIII. Es una zona de panaderos, de carniceros, donde hay tensiones. Por supuesto, hoy ustedes fallan, lamentablemente no alcanzan a veces los fondos. Bueno, las predisposiciones está tapado. A mí me hubiera encantado que se hubiera realizado una ventana arqueológica, porque aparte los vecinos nos acompañaron, ¿no? Y ahí también el fideicomiso nos miraba, porque aparte le explicábamos nosotros a los vecinos de lo que estábamos encontrando y cómo con esto que el arqueólogo decía es esto, y el equipo maravilloso, y a la vez yo dame chance a que entre el archivo y pueda tratar de localizar, porque no hay un mapa de la ciudad que aparezca aquí. ¿Por qué? No lo sabemos, no tenemos la menor idea. Y aparecen, ahí lo vemos, es precisamente los límites de Coahualcotongo, lo ubicamos, esto que vemos acá estaría aquí, ¡tuc!, de norte a sur. La primera fase 17 y la segunda 18. Bien, para que lo vean, ¿no? Estas son las fotografías oficiales de Lina, las otras son las de que me pidió el arqueólogo, ahí estamos. Y esto es lo que yo también quería mostrar. Nosotros estábamos acá arriba, en una escalera, miren dónde está el nivel del agua. El agua está a 1,5 metros. Cada 1,5 metros está. ¿Lo ven ustedes? Brota el agua, brota el salito. Se ve el muro en perfectas condiciones, los vecinos, los compañeros que trabajaban, y esto nos cambió, ¿no? Nos cambió mucho la perspectiva de también pensar a la ciudad no gustada. Pero no es solamente eso. Estoy mostrando más datos para que vean ustedes, más fotografías son del arqueólogo, que yo agradezco enormemente que me las haya cedido para mostrar. Porque nosotros compartimos esta idea que no hay que ocultar, hay que mostrar y hay que contar cómo se bajan las capas y todo lo que van encontrando, y lo ven cañerías no están, ¿no? Es decir, los desagües que aparecen. Lamentablemente la obra, como otras que vamos a ver ahorita, se apuran porque hoy se está utilizando empresas constructoras y tiene que ver también con la construcción de esto que también es importante para la ciudad, que son los pilares. Entonces, a partir, es por ley, hay revisión de Lina, da el ok, si hay algo, entra un salvamento, pero por un tiempo determinado, no puede ser una excavación in eterno. Y acá había apuro por parte de la empresa, ¿no? Porque
estaban perdiendo dinero, ¿no? Y esta es una opinión mía, no del arqueólogo. Esta es una opinión mía, no es opinión de la UAM, no es opinión de Lina, es una opinión mía. Creo que a veces se puede perder dinero, pero es más triste perder cultura. Esta es una opinión mía. Vuelvo a decir, no hago más que responsable que a mí mismo. La siguiente, Ale, por favor. Y lo que hice para mostrarles es, en el mapa general de la ciudad de 1793, desmembré. Esto iría acá, lo desmembré, para poder entrar a detalle, donde aparece claramente la zona chirampera y cómo hay una zona maravillosa. Está la calle Lagunilla, ¿no? Es decir, ahí la tienen, ¿no? Esto que aparece acá como San Andrés es el Panteón de Santa Paula, que es lo que se está excavando ahora. En estos meses se está excavando ahora. Y se están encontrando cosas increíbles, entre ellos todas las chinampas y los pilotes prehispánicos. Porque hay pilotes novohispanos y pilotes prehispánicos. Y acá la vemos, a la calle Lagunilla, ¿no? Acá vemos lo de la Concepción. Vemos perfectamente, nos podemos ubicar. Y estas trazas que a ustedes les parecen como raras, que no son rectas, ¿no vieron que aparecen como en diagonal? Porque son antiguos caminos, el barrio no se modificó. La traza no se modificó. Y esto es maravilloso. Vivir en una colonia, en una alcaldía, en una colonia y en una zona no se ha modificado. La siguiente. ¿Se acuerdan que yo dije que la de la Conchita, yo no estaba de acuerdo con la modificación? No la quise mostrar porque me iba a hacer publicidad y electricidad, que hice. Los invito a ir a verlo. Pero este era mi argumento. Este fue mi argumento por qué no debían primero sacar la fuente y segundo porque había que respetar una identidad del barrio. Esta foto que está en el archivo, una biblioteca clavijero magnífica que tiene la Ibero allá en Santa Fe, que yo la conocía, es del siglo XIX. Digamos, sería de las primeras fotografías, entre comillas, y que es un álbum de la Ciudad de México. Es un álbum que tiene en resguardo el archivo de la biblioteca Javier Clavijero. Esta plaza que hoy conocemos como La Conchita, no se llamaba así. Se llamaba la Plaza del Orden. Y algo que los invito a ver y saber, este es el convento de la Concepción, que lo habíamos visto en mi otra foto chapitas. Yo intento sacar y sacar. De acá sabemos que salían las diligencias para el Camino Real. Hoy es un hotel. Exactamente, se llama diligencias porque de aquí salían las diligencias a Camino. Está, exactamente. Si ustedes miran, no solamente vemos el ganado y esta idea de cómo pensar la ciudad urbana, estamos en cuadras, ¿no? Del ganado. Hay algo que no sé si, Ale, yo podría abusar de tu confianza, porque hay detalles, si se puede ampliar, si se puede, o alguien nos puede ayudar, estoy mal de tiempo, ¿no? Pero, no sé, ¿vamos bien? Esto porque me gustaría que podamos intentar acercarnos a ver acá, porque son señoras con tinajas. Bueno, yo la voy a contar mientras intentamos así. Cuando empiezo a ver la fotografía más de cerca, lo que vemos es una población no de carácter rural, sino capitalina, pero obrera, o podríamos decir, ahí está. Si ustedes ven, mírenla, está cargando agua. Está cargando agua. Es decir, que esto era agua potable. Es decir, que posiblemente la fuente no fue una fuente, era un brote de agua. Que y que sabemos a partir de los trabajos que se han hecho en Garibaldi, en la Cortada de Santa Cecilia, que hay brotes de agua que vienen de Tlatelolco y lo podemos rastrear hasta Vizcaíno. Es decir, el agua de nuevo, pero no cualquier agua, es agua para beber, potable. Es decir, que también lo que nos han enseñado es que el agua venía de Chapultepec, que el agua venía de Santa Fe. No, también acá hay evidencia que hay brotes de agua dentro de los islotes. Agua potable. Lo vemos.
¿no? Es decir, vemos que los animales están viviendo, vemos que las mujeres se están llevando. La siguiente, tan solo quería mostrar estos detalles porque era mi argumento de que hay cosas que no hay que pelearlas históricamente. Es decir, tengo una imagen que eso que es una fuente tuvo un significado y tiene un significado. La siguiente. Esto es lo que este año he trabajado. Le agradezco enormemente de nuevo a Juan Carlos y a la arqueóloga que está trabajando, si ustedes me disculpan, pero la del Panteón de Santa Paula, tenemos la fotografía, bueno, fue famosísimo el Panteón de Santa Paula, entre otras cosas, porque se enterró varias veces y se enterró exactamente. No, tiene toda esta historia, pero aparte también era un panteón muy importante, conocido como San Andrés también, fotografiada por este gran fotógrafo mexicanista, Charnet. Y lo que a mí le estoy mostrando estos círculos son los que 2026 se está trabajando. Lamentablemente se va a hacer en lo que queda, porque es un pequeño fragmento donde se está llevando a cabo un edificio, que es el salvamento. Es como una cuchilla sobre Reforma, pero lo que está alrededor es parte del Panteón de Santa Paula. Lo que yo siempre me preguntaba, y hablamos así, ¿sabrán los vecinos que están viviendo abajo del Panteón de Santa Paula? No lo sé, pero sí hay una información magnífica que en este momento se está llevando a cabo y pienso que en julio van a cerrar. Y lo otro que estoy mostrando es Peralvillo, que he mandado ¿no? Así como que ayuda, porque hay curiosidades que a mí me gustaría siempre, ¿qué opinan los vecinos de lo que hacemos nosotros? ¿No? Es decir, a mí me parece que ese diálogo tiene que ser sumamente importante. Es importante Peralvillo por estas razones. Santa Ana, sí, que ya estamos de la zona de lo que diríamos Tlatelolco, pero estamos hablando de unidades culturales importantes, que va a recibir, ¿no? El nombre de Santa Ana, recordemos, que es la Madre de María, ¿no? Bueno, la gente que cree, se respeta, es la Virgen María, y eso nos está hablando de la divinidad posiblemente de Tosi, de nuestra abuela, lo que conocemos como Tosi, y que claramente hay una orientación con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y la concepción de Tepeujcan también es importante, no son las conocidas, pero sí las que pude registrar. Hay muy poca información sobre esta zona que pertenece también culturalmente, no es perímetro ceremonial de Tlatelolco. Y la siguiente, lo puedo registrar de nuevo en el mapa de Santa Cruz de 1560 iglesias aparecen registradas. Y no tengamos duda, Santiago es Cuepopan, perdón, es Tlatelolco, Santiago, y miren cómo está ubicado. ¿Qué ha aparecido? Sí, si ustedes me disculpan, la dirección no la puedo dar, no corresponde, es una cuestión de respeto. Estas excavaciones, las arriba es un predio muy grande, muy grande, muy grande. La que está a cargo del Panteón de Santa Paula es la arqueóloga Adriana Tirado Baladrán, que quede claro, está haciendo un trabajo con un equipo magnífico de colegas arqueólogos, también trabajadores, antropólogos físicos, está sacando una información magnífica porque es chinampa lo que les decía. Y acá estamos viendo, le agradezco de nuevo a Juan Carlos, me lo mandó antes de terminar de armar el PowerPoint. Miren los pilotes de la chinampa. Y a los metros que estamos, ¿no? Este es el piso que pisamos, digamos que estaríamos, el agua de nuevo. Zona de agua, zona que no aparece lamentablemente en Archivo General de la Nación, no está apareciendo información más que esto y algunos otros datos que he sacado para poder pensar, porque no es la zona perimetral de Tlatelolco, donde estaba la nobleza, donde estaba el centro del posclásico que después van a instalar los franciscanos, porque está exactamente enfrente del Tecpan, está para adentro. Es decir, esto está muy cerca del lago. Esto está muy cerca del lago. Esto creo que más actual me les puedo mostrar, 2026. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos trabajando.
Y esto es lo que los invito próximamente. Estamos hablando del mes que viene y la semana que viene. No sé cuándo ya está en imprenta este trabajo. Agradezco al fideicomiso, agradezco a Alejandro, porque Alejandro fue nuestro promotor con Patricia, invitarnos que nos escucharan y escucharan todo lo que nosotras proponemos y hacemos y decimos. Son un trabajo exquisito. Agradezco a la maestra Lorendana, agradezco a la maestra Alma, agradezco a Alejandro, agradezco. Todo está auspiciado por el fideicomiso del Gobierno de la Ciudad de México, por los archivos, el Archivo General de la Nación, por la Secretaría de Cultura y todo, porque por primera vez vamos a tener una historia escrita, y aparte lo pensamos con Patricia, que está escrita no en términos académicos, es desde el cero hasta, digamos, siglo XVI, durante todo el siglo XVI. Hablamos de la Inquisición, de la instauración de la Inquisición, o sea, hablamos desde lo prehispánico, qué pasa, quiénes son los primeros pobladores hispanos, qué es lo que sucede, pero desde el lugar que debemos trabajar los historiadores. Es para ustedes, que gracias a ustedes son los que nos permiten hacer la historia que queremos hacer. La historia que queremos hacer no es una historia para pocos, sino una historia para muchos, porque se lo debemos a la majestuosa, grandiosa y elocuente Ciudad de México. Muchísimas gracias.